Sí, uy, flojito. Vamos a volver a hacer el ejercicio que estamos haciendo cada semana. Vamos a ponernos de pie. Todos ahí. Hacemos un pequeño estiramiento. Le decimos a quien tenemos al lado, sonríe, Jesús te ama. Pero que no sea por repetición, ¿eh? O sea, que sea de verdad. O sea, Jesús nos ama, ¿eh? Sí, así nos despertamos un poco, nos aseguramos, estiramos los pies porque durante las próximas 4 horas y media vamos a estar estirando. No. Hubo alguna cara de... ¿Te imaginas? No, no, no. Y si queréis, ya podéis sentaros. Ya hemos hecho un poco de estiramiento. Yo también. Y también estiramiento de voz, que estoy un poco ahí pillado. Creo que estoy un poco para el lado, ¿verdad, chicos? Sí, me hacen como... ¿Aquí? Sí. Es que hemos quitado la escalera y ahora ya no hay referencia. Bueno, si tenéis la Biblia abierta, vamos a viajar a Éxodo 3. Cuidado, muy fuerte esto. Ahora gritaré más, no te preocupes. Vamos a Éxodo 3. Éxodo 3. Y en Éxodo 3 nos encontramos a un personaje, que es Moisés. Recordad los jóvenes que luego el viernes vamos a hacer el proyecto de hogares. Entonces, recordad que si el viernes no queréis estar mirando a la pared, no porque os pongamos, sino porque no tenéis nada que contar, tomad notas. El resto también, pero bueno, no haremos examen. Los jóvenes sí. No, es broma. En Éxodo 3 nos encontramos un personaje que es Moisés. Y hay una parte increíble de esta historia, y es que, ¿quién sabe quién es Moisés? Venga, a todos. ¿Quién no? La escuela dominical... No, es broma. Está ahí al lado, no. Moisés sale de Egipto y se va a Madián. Y eso no formaba parte de un plan diciendo yo me voy a ir a Madián y luego me iré a otro lugar. Porque ¿qué dice la Biblia que sucede en Madián? ¿Qué hace Moisés? Se dedica a pastorear las ovejas ¿de quién? De su suegro. Y de hecho tuvo hijos. Es decir, él no hizo un plan intermedio. Moisés no se fue a Madián a un plan intermedio diciendo voy a este lugar porque luego iré a otro. Él pensó que su vida iba a terminar en Madián. Él pensó que él llegaba a ese lugar, se asentaba, hacía una familia, se dedicaba a cuidar ovejas y ahí terminaría su proyecto. Algún día pues Dios le había salvado en Egipto, pero ya su plan había terminado. Pero ¿qué sucede en Éxodo 3? En Éxodo 3, el versículo 1 dice que estaba Moisés apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. ¿Y qué se encontró? ¿Con qué se encontró mientras caminaba Moisés? Una zarza ardiendo, pero ¿solo ardía? Una zarza que ardía y que no se consumía. Él tuvo un encuentro fuera de lo común, un encuentro que le hizo pensar, ¿qué es esto? Y se acercó y cuenta la Biblia que él iba como, ¿qué es esto? O sea, esto es increíble. Y dice, quítate los zapatos, que este lugar es santo. Y dentro de este texto vamos hasta Éxodo 3:13 y sucede que Dios le ha dicho a Moisés, tú vas a volver a Egipto. Tu plan de quedarte en Madián y que tu proyecto ya había terminado no es así. Necesito que hagas algo conmigo. Y le dice, tú vas a ir a Egipto, tú vas a ir a la tierra de tu padre, a tu pueblo, y los vamos a sacar de Egipto. Y Moisés, versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Es decir, Moisés dice, vale, o sea, mi plan no ha terminado aquí, voy a ir a Egipto, voy a hablar con mi pueblo y les voy a decir que Dios me ha enviado. Pero cuando les diga que Dios me ha enviado, ¿qué nombre les doy? Fíjate que además dice, voy a ir a los hijos de Israel y les voy a decir, el Dios de vuestros padres, eso ya nos tiene que hacer chirriar algo en la oreja, El Dios de vuestros padres me envía. ¿Qué nombre le diré? Y
dice, si ellos me preguntaron cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y el versículo 14 es clave porque dice, respondió Dios a Moisés, yo soy, ¿qué dice vuestra Biblia? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía. Y yo no sé vosotros, pero yo toda la vida cuando he leído este texto, pues era, yo soy el que soy. Fin. O sea, tú tienes dudas de este texto y yo tampoco. Yo soy, ¿vale? Yo soy, me envía. Y ahí vemos a Moisés volviendo, no, yo soy, me envía, vale. Pero un día leyendo este texto dije, ¿será que es correcto? Y escuché a un amigo que él dice que prácticamente se puede predicar casi todo con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Es muy fan de esos textos. Y me dijo, ¿tú sabes que el original no dice esto? Bueno, claro, digo, porque no estaba escrito en español, ¿no? Y hay en el pasaje de Éxodo 3:14, y si podéis poner la imagen del texto, ahí está. El texto original dice, Ejie, Asher, Ejie. Y esta frase, yo soy, no existe en hebreo. Yo soy no es una palabra que se pueda usar de esta forma. Y hago muy rápido, no os daré un rollo chapa, lo prometo. Pero la etimología de Ejie es una forma del verbo hebreo hayá. Y hayá significa ser, existir o llegar a ser. También quiere decir acontecer. En su conjugación en primera persona, lo hemos traducido como yo soy o yo seré, pero se puede llegar a interpretar como yo aconteceré, yo me voy a mostrar, yo seré. Ya estoy haciendo un spoiler. Y Asher es el término de un pronombre relativo que significa qué. ¿Y qué es lo que sucede en esto? En esta frase, Ejie, Asher, Ejie, tiene múltiples implicaciones, ¿vale? Y tenemos una imagen que tiene la siguiente, creo, que tiene yo soy, ahí está. Y esta interpretación, para poderlo traducir y nosotros poderlo entender, porque entendemos que hay cosas que tenían un significado entonces, que quizás ahora tienen más de uno, encontré como 4 aplicaciones en este estudio. Decía, el yo soy, que es el que hemos puesto por determinado, yo soy, dice que el yo soy implica que es un ser autoexistente, que no tiene principio ni fin. Porque no dice yo fui, no dice yo seré, que es lo que veremos después. No dice yo estoy siendo, dice yo soy. Y implica la divinidad de alguien que no tiene principio ni fin. Yo seré quiere tener una implicación, y cuando lo estudiamos, dice que Dios es inmutable y que Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a la promesa que Él hizo. Por tanto, dice que yo seré. Es un refuerzo a decir, yo voy a continuar siendo lo que yo te prometí. Y luego hay las 2 interpretaciones que a mí me gustan bastante, que dice, yo aconteceré. Y cuando interpretamos Ejie, Asher, Ejie, como yo aconteceré, Dios está diciendo que Él se va a manifestar. Y cuando leemos yo me mostraré, dice que Dios va a ser visto. ¿Y qué importancia tiene esta interpretación? Porque si solo nos quedamos con el yo soy el que soy, que está bien, dentro de nuestra interpretación, entendemos la divinidad de Dios. Yo soy el Dios, el único Dios verdadero, el Dios de vuestros padres, deberíais saber quién soy. Pero si solo fuera eso, cualquiera puede decir, yo soy, me envío. Pero lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es que, Moisés, no te preocupes. Cuando tú digas que Dios me está enviando, yo voy a suceder. Yo me voy a mostrar. Voy a ser visto. No habrá dudas de que soy yo quien te envía.
Porque podríamos decir, sí, el pueblo de Dios habían heredado tradicionalmente de sus padres todas las historias de Abraham, de Jacob, ¿no? Habían recibido toda esa información. Entonces podían conocer quién es el Dios, sobre todo Dios, el único Dios verdadero, ¿no? Pero ¿y Faraón? Porque no solo tenía que ir al pueblo, sino que tenía que ir a Faraón. Dios no solo existe, sino que se muestra y actúa en favor de su pueblo. En nuestras vidas muchas veces queremos pruebas de su presencia, pero su respuesta sigue siendo: yo soy, yo estoy contigo, yo me voy a mostrar. Porque no es solo el entendimiento de que Dios existe y de que Dios es, sino de que Dios se va a mostrar. Porque lo que Dios quiere es mostrarse en tu vida y a través de tu vida. Dios quiere acontecer, Dios quiere que lo experimentes. Dios no quiere que tú lo entiendas, lo cual es imposible. Dios quiere que tú puedas experimentarlo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando Dios le dice a Moisés: tú irás a tu pueblo, tú irás a Faraón y tú le dirás: yo soy, Ejie Asher Ejie, yo soy el que soy. Lo que Dios le está diciendo es que cuando tú digas las palabras que yo voy a poner en tu boca, no solo las vas a decir tú, sino que yo me voy a mostrar y yo voy a respaldar cada una de las palabras que yo he dicho. ¿Por qué? Porque yo soy, no tiene principio ni fin. Porque yo seré, es eterno y es fiel a su promesa. Porque yo aconteceré, es que va a suceder algo con su presencia. Y porque yo me mostraré, quiere decir que los demás lo van a poder ver. Cuando Dios le dice: yo soy el que soy, Ajie Asher Ejie, le está diciendo: tú irás, pero yo iré contigo. Cuando tú hables, yo me mostraré. Y es algo que tiene una fuerza muy grande y que a veces pasamos por encima porque lo hemos entendido tradicionalmente. Nos ha parecido bien una de las interpretaciones y lo hemos dejado ahí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si avanzamos un poco más en la historia, sin ir a los versículos, Dios se muestra delante del faraón. Y la pregunta, que es la que nos tiene que llevar a esta reflexión, es: ¿era suficiente con que Moisés dijera: mi Dios, el Dios de mi pueblo, dice que liberes al pueblo, que dejen de ser esclavos y que los dejes que se vayan al desierto a adorarme? Sabemos por la historia que no era suficiente, porque cuando Moisés se presenta delante de Faraón y dice eso, el Faraón dice: sí, hombre, mi mano de obra gratis, estás tú que la voy a soltar. No era suficiente solo con decirlo, sino que Dios se tenía que mostrar. Dios tenía que dar señales y prodigios. Y estas señales y prodigios no se dicen solo por entendimiento, sino que es algo que se muestra. ¿Sí? A través de las plagas y la liberación final de Israel, Dios aconteció, Dios se mostró y Dios fue. Fue fiel a su promesa, se mostró, estoy repitiendo mucho esto para que nos quede, ¿eh? Se mostró y aconteció. ¿Y qué pasa? Que hay momentos en nuestras vidas que queremos respuestas inmediatas a cosas que nos suceden, ¿verdad? Yo necesito respuestas, yo soy el primero, ¿eh? Necesitamos respuestas a cosas por las que estamos orando. Cosas que le estamos diciendo: Dios, necesito que hagas algo con esto. Y Dios no solo quiere que lo entendamos y lo pidamos, sino que lleguemos a un punto en el que Él se pueda mostrar a nosotros. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Seguimos despiertos? Y hay veces que Dios no solo dice: yo soy, sino que en su tiempo y en su manera Dios se va a mostrar y Dios se va a manifestar. Porque Dios no es un Dios que se esconde, Dios no es un Dios que se cayó, no es un Dios que dejó de ser. El mismo Dios que hemos dicho que yo soy, es decir, el mismo Dios que no tiene principio ni fin, es un Dios inmutable. Y todas las cosas que hemos leído en la Biblia, que Él hizo y que Él hace y que según leemos va a hacer, son cosas que siguen teniendo validez. Dios no perdió poder. Cuando Jesús murió en la cruz no dejó de decir: ya se han acabado todos los milagros,
nunca más voy a volver a mostrar, solo retened en vuestra mente lo que he hecho y amadme porque sí. Sino que Dios sigue teniendo el mismo poder que tuvo al principio. Así que Dios es un Dios que responde. Dios es un Dios que a lo largo de la historia ha respondido a aquellos que lo han buscado con fe. ¿Por qué es tan importante la fe? ¿Qué dice la Biblia de la fe y de Dios? Que sin fe nadie verá a Dios. Es decir, que Dios se ha mostrado a lo largo de la Biblia a montones de personas que han tenido fe. Pero lo que es increíble es que a través de personas que han tenido fe, Dios se ha mostrado a personas que no la tenían. Y lo que es aún más increíble es que personas que estaban absolutamente necesitadas y que ni tan siquiera entendían lo que era la fe, Dios se mostró de una forma u otra. ¿Sabéis una cosa que está sucediendo en Oriente Medio? Es increíble. Estamos hablando de personas que adoran a Alá, que en su mente los cristianos y los judíos son sus enemigos aférrimos y desean matarlos. ¿Y sabéis qué está pasando en lugares remotos donde ningún cristiano a lo mejor ha podido ir a acercarse? Jesús se está mostrando en sueños y en visiones a estas personas. Dios no ha dejado de mostrarse. Dios es un Dios que responde. Tenemos tantas historias de mártires contemporáneos, ya no solo los mártires que leemos en la Biblia, sino mártires contemporáneos, personas que dijeron, yo voy a seguir a Jesús hasta el fin de mis días, con todas las consecuencias, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Y estas personas se encontraron en ocasiones enfrente de la muerte. Renuncia a Jesús o muere. Y tenemos tantos testimonios de gente que han visto morir a su familia y han dicho, yo no puedo renunciar a mi Señor, porque lo he visto y lo he experimentado. Porque hay una diferencia increíble entre alguien que te explique que Dios existe y que tú lo experimentes. Por más que tu vida se tuerza, si tú has experimentado a Dios, tú sabes que Dios es real. Tú puedes estar terco, tú puedes estar desobediente, tú puedes pensar, es que no es mi tiempo, es que soy demasiado joven, es que hoy no me apetece, es que hoy no me va bien, esta semana tengo estos planes que a Dios no le van a agradar, así que ya lo haré la semana que viene. Esto pueden ser tus planes mentales. Pero si tú has experimentado a Dios, tú no puedes negar que Dios existe. Y hay personas que han visto y esto era una cosa en la que pensaba, han visto a cristianos morir enfrente de ellos diciendo, yo no puedo renunciar a Jesús. Y hay una cosa que podemos pensar, bueno, sí, pero también hay fanáticos religiosos de otras religiones que se inmolan o se suicidan, ¿no? Creyendo que están adorando a su Dios. Pero hay algo que desde bien pequeño yo pensé. Dije, ¿cómo puedo saber cuál es la diferencia entre un Dios, mi Dios, Jesús que se muestra, y un espíritu o un demonio o un lo que fuera? ¿Cuál puede ser la forma de diferenciarlo? Porque también se muestra, también se puede experimentar, o sea, lugares en los que no deberíamos ir, pero ocultismo, cosas complejas. También hay algo que se experimenta ahí. ¿Cuál puede ser la diferencia? Y yo pensaba en estos mártires, decía, ¿cuál es la diferencia entre un mártir, una persona cristiana que ama a Jesús, que le ponen ante la decisión de decir, renuncia a tu fe o tú y toda tu familia vais a morir? Y es que estos cristianos que van a morir pueden mirar a los ojos a sus verdugos y decirles, no puedo renunciar, pero Jesús te ama. No hay odio, porque ¿sabéis qué sucede? Que cuando una persona está en odio es capaz de barbaridades increíbles, ¿verdad? No, Caín mató a Abel en un ataque de rabia. Seguramente si hubiera estado tranquilo no lo hubiera hecho jamás. ¿Sí? Todos hemos visto a los hermanos cuando se pelean. Yo lo veo bastante. Los hermanos cuando se pelean, ellos de repente se les enciende un fuego aquí. ¡Ah! ¿No? Pero en cambio, alguien que toma una decisión con la serenidad, con la tranquilidad y con la paz de decir, es que no hay nada en mí que puedas quitarme
que me pueda hacer renunciar a mi Señor. Eso es una gran diferencia. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Que cuando Dios se ha mostrado, no podemos mirar a otro lado. Cuando tú has podido experimentar a Dios, no puedes negar que existe. Puedes estar en pecado, puedes estar apartado. Tristemente, nos tenemos que hacer un chequeo constante para asegurarnos de que aquel a quien hemos experimentado, lo podemos seguir experimentando. Si hace mucho tiempo que no experimentas a Dios en ninguna forma, deberías hacer un chequeo y decir, Dios, deseo que te muestres en mi vida. Y os garantizo que si tú haces esta oración de todo corazón, lo primero que vas a experimentar es al Espíritu Santo. Si tú hace tiempo que no experimentas a Dios y dices, Señor, de todo corazón, deseo experimentarte. Deseo que tú seas el que eres en mi vida, que tú te muestres y que tú acontezcas. La primera experiencia que tú vas a tener es con el Espíritu Santo. Te va a traer convicción de pecado y te va a mostrar qué cosas son las que te han apartado a ti de Dios. Dios no se apartó. Esto es una de las cosas que repetimos por activa y por pasiva. Dios no se apartó, Dios no se alejó de ti. Fuimos nosotros con nuestras decisiones los que decidimos apartarnos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de volvernos a acercar al Señor, Dios nos muestra cosas en nuestra vida que tenemos que limpiar y que tenemos que quitar. Porque en el corazón deseamos volver a experimentarle. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, decimos que Dios es un Dios que responde y que en la Biblia hemos visto muchas ocasiones cómo Dios es un Dios que responde. Por ejemplo, en Primera de Reyes 18, en los versículos 36 y 39, si os acordáis, lo estuvimos hablando quizás un par de meses atrás. Elías en el Monte Carmelo. Él oró con fe, él oró por su ofrenda en el altar y Dios se mostró con un fuego que cayó del cielo. Dios fue y Dios aconteció y Dios se mostró. Este texto, para los que tomáis notas, está en Primera de Reyes 18, del 36 al 38. Hay un texto al que iremos al final, que es en Juan 11, del 43 al 44. He buscado un poco que estuviera repartido por toda la Biblia, para que nadie no nos quede la duda de Dios se mostraba en el Antiguo Testamento. No, Dios se mostraba cuando estaba Jesús. No, vamos a ver 3 casos, Antiguo, Jesús y Nuevo Testamento. En Juan 11, del 43 al 44, y lo leeremos luego, es el pasaje en el que Jesús resucita a Lázaro. Jesús se mostró, oraron y Jesús aconteció e hizo algo que nadie esperaba. Lo veremos luego, pero ahí tenemos otro pasaje. Hay muchísimos. En Hechos 2, del 1 al 4, tenemos la iglesia primitiva, que sucedió algo con ellos parecido a lo que puede suceder contigo y conmigo hoy. Y que hemos hablado un poco de ello hace un momento. En Hechos 2, del 1 al 4, es el pasaje de Pentecostés. Es el pasaje en el que el Espíritu Santo descendió, mostrando que Dios cumple su promesa. ¿Cuál era la promesa para esta gente que se fueron al aposento alto, esperando que Dios se mostrara? ¿Cuál era la promesa? ¿Os acordáis que Jesús les dijo, os es necesario que yo me vuelva a ir? Hubo gente que podían pensar, Jesús tenía que morir en la cruz para que yo pueda ser perdonado. Vale, Jesús ha resucitado, ahora ¿cómo me va a convenir que te vayas? Y Jesús les dice, os es necesario que yo me vaya, porque entonces vendrá en vosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Y a través de eso vais a ser transformados y va a haber un cambio radical en todos mis discípulos y lo necesitáis. Así que en Hechos 2, 1 al 4 tenemos el pasaje en el que el Espíritu Santo desciende mostrando que Dios cumple su promesa, es decir, que Dios es, porque es Dios, que Dios será, porque estaba siendo fiel a su promesa, que Dios aconteció, porque vieron el fuego sobre ellos y vieron cosas que no podían entender, y Dios se mostró porque tuvieron la seguridad de que eso era Dios. Y se mostró no solo porque lo vieron ellos, sino porque, ¿os acordáis? Esa gente que se acercaron y ven a Pedro, y Pedro está hablándoles con autoridad, y se giran y dicen, ¿pero este no es Simón, hijo de Jonás?
Este no es el pescador inculto que solo sabía remendar redes y que tenía mucho mal carácter. ¿No era este? ¿Qué hace hablando como quien tiene autoridad? Porque no estaba hablando él, sino que estaba hablando Dios a través del Espíritu Santo, a través de él. Es decir, que Dios se mostró no solo en él, sino en la gente que estaba alrededor de él y de ellos. ¿Sí? Venga, vamos a avanzar un poco. Así que, como decíamos antes, muchas veces buscamos respuestas a Dios en situaciones concretas. Esto nos pasa, ¿no? O sea, amamos al Señor, lo amamos con todo nuestro corazón, deseamos obedecer sus mandamientos, deseamos estar en su voluntad. ¿Quién quiere estar en su voluntad? ¿Vale? Pero entonces hay ese conflicto, no es conflicto, pero ese conflicto entre cuál es su voluntad absoluta, agradable y perfecta. ¿Cuál es su propósito para mi vida? ¿Y cuál es su plan para mis acciones específicas? Y dentro de ese lugar nos encontramos todos diciendo, Señor, tengo que tomar una decisión con mi trabajo, por ejemplo. Señor, ¿dónde quieres que yo esté? ¿Qué puedo hacer? ¿Es agradable para ti esta decisión? Y nos presentamos delante del Señor buscando respuestas, a las cuales a veces encontramos respuestas y a veces no. ¿Eso quiere decir que Dios ha dejado de mostrarse o que Dios ha dejado de responder? No. Porque si nosotros hacemos preguntas esenciales sobre cuál es el propósito de Dios para tu vida, tú vas a tener respuestas el 100% de las veces. Y si tú haces preguntas sobre su voluntad absoluta, tú vas a encontrar respuestas en el 100% de las veces. Ahora, en mis planes humanos, somos aún seres en carne, que tienen que vivir, que tenemos que trabajar para podernos pagar la comida. Tendremos que tomar decisiones a las cuales quizás Dios no va a dar una respuesta, porque Dios espera que si nosotros hemos entendido quién Él es y tenemos una comunión con Él, lo más importante es que su propósito para nuestra vida está claro. Y lo que nosotros vamos a hacer es aprender a aplicar su propósito para mi vida en las cosas en las que hago. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor a Dios le da más o menos igual que tomes el trabajo A o el trabajo B. Pero si el trabajo B es un trabajo que, por ejemplo, te va a impedir ir otra vez a la iglesia porque vas a tener que trabajar justo en todos los horarios de la iglesia. Pongo un ejemplo muy concreto, ¿eh? En todos los horarios que tenemos reuniones en la iglesia. Honestamente, no nos hace falta saber que Dios nos responda. Hay situaciones, pero si mi plan de vida va a ser como Moisés, decir, voy a ir a Madián y voy a cuidar las ovejas, ese es un plan que no está en el propósito de Dios. Porque Dios tiene un propósito en el que tú seas edificado y en el que tú cada día crezcas más en la relación personal con Él. Y hay algo. Y podemos debatir muchas cosas. Y podemos entrar en la Biblia y empezar a interpretar. Y podemos empezar a decir, no, yo es que creo que aquí dice, pero a lo largo de la Biblia hay algo que no vamos a encontrar jamás en la Biblia. ¿Sabéis qué es? Bueno, hay varias cosas, pues es que la pregunta es muy abierta, Pau. Pero hay una cosa que no vamos a encontrar en la Biblia. Ni mi opinión ni la tuya. Solo está la voluntad de Dios. Yo puedo opinar, no, es que esta palabra yo la interpreto de esta forma. Genial, pero eso no está en la Biblia. Mi opinión y la tuya no están en la Biblia. Solo está la Biblia. En la Biblia encontramos el plan perfecto de Dios para tu vida y para la mía. Su propósito individual para ti. Ahora, ¿cómo yo aplico esto a mi día a día? Como dije antes, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Que la voluntad de Dios es que lo amemos, que lo sigamos y que lo obedezcamos. Que lo amemos, que lo sigamos y que lo obedezcamos. Si cualquiera de mis decisiones terrenales, que hay muchas que tenemos que tomar y que habla de un buen corazón el decir, Señor, ¿qué crees que es mejor? ¿Qué crees que es bueno para mí en este momento? ¿Este trabajo es bueno? Si yo estoy intentando amarle, seguirle y obedecerle, yo sé que habrá decisiones que ya no tienen que estar ni en la mesa,
Hay tiempos para orar y hay tiempos en los que sencillamente tenemos que entender con quién estamos hablando y sencillamente obedecer. ¿Sí? En Eclesiastés 12:13, y este sí vamos a leerlo, en Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este. Repito, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y nosotros buscamos otras respuestas en qué puede ser mi todo. ¿Os acordáis de que hablábamos de ese ejemplo? De que el sol proyecta una sombra y a veces estamos persiguiendo cuál es el propósito y el plan de Dios y busco mis promesas e intento perseguir. ¿Y qué sucede cuando yo persigo a mi sombra? Que la sombra huye de mí. Yo jamás voy a atrapar mi sombra. Pero en el momento en el que yo me doy la vuelta y digo: Dios, voy a temerte y voy a guardar tus mandamientos porque eso es mi todo, yo me daré la vuelta y empezaré a caminar simbólicamente hacia el sol, y toda esa sombra que originalmente huía de mí me va a perseguir. Dios va a mostrar sus bendiciones, sus planes, sus proyectos en su tiempo a aquellos que esperan en Él, a aquellos que descansan en Él. Porque hemos escuchado muchas veces la frase de descansa en Él. Dios te ama, descansa en Él. Pero descansar no es dormir. ¿Qué es descansar? Descansar es descansar. No. ¿Pero qué es descansar? O sea, confiar. Pero ¿no os ha pasado alguna vez que estáis preocupados por algo? Típico de trabajo. ¿Será que me van a despedir? Buah, es que me iría fatal que me despidieran ahora porque... ¿No? Y te vas a dormir, y dormir duermes a lo mejor, pero descansar, está la cabeza continuamente. Hay una diferencia increíble entre hacer las cosas y que Dios esté contigo cuando tú las haces. Ese descanso, esa paz, es una paz inexplicable. Por eso Dios es el Dios que no solo es, sino que se muestra. Porque cuando Dios se muestra en tu vida, a pesar de las circunstancias, tú experimentas una paz y un descanso que no son naturales. Y que no solo tú puedes decir, estoy experimentando a Dios y no sé lo que va a suceder, no tengo una respuesta específica para mi necesidad terrenal, pero sé que Dios está conmigo. Y no solo lo sé intelectualmente, sino que lo estoy experimentando, porque experimento una paz que no tiene sentido. No tiene sentido. Cuando os acordaréis de que muchas veces pongo este ejemplo, hace un año, Sara, ¿fue lo de Adri? Un año atrás, quizás dos, una pareja muy queridos nuestro, que estuvimos orando por ellos mucho tiempo aquí, estaban esperando un bebé. El bebé le dijeron que era inviable, que realmente tenía un problema de corazón muy fuerte. Y le dijeron, mejor aborta para no pasar todo el proceso de incluso dar a luz y que se muere al cabo de nada. Y nosotros estuvimos orando con fe. Nuestro corazón era, Señor, sana por completo a esta bebé. Exacto. Que decían que ni tan siquiera llegaría a poder nacer, sino que moriría antes. Y dice, no pases por todo esto. Ahórratelo. Ahórrate el dolor como madre. Ahórrate el dolor como padre de ver a un bebé que nace muerto. Aborta ahora que estás a tiempo. Y ellos confiaron en el Señor. Ellos descansaron en Él. Y nosotros orábamos con fe. Decíamos, Señor, sana a este bebé. Haz un milagro que todo el mundo pueda ver quién tú eres. Haz un milagro que no solo satisfazca nuestro deseo en nuestro corazón humano de que este bebé nazca y de que estos amigos sean felices, sino de que la gente alrededor de ellos pueda ver quién tú eres y no tengan duda de quién tú eres. El bebé llegó a nacer y al cabo de unas horas murió. Y nosotros humanamente podríamos decir, Dios no se mostró. Dios no respondió a los deseos de mi corazón. Pero sucedió algo, y es que en la oración corporativa de muchas iglesias, el corazón era que Dios se muestre en sus vidas. Que Dios haga un milagro
¿Eh? No sé, no, pues es muy larga la historia, ¿no? Sí, es que no, muy largo, muy largo. Muy largo. Que Dios se muestre en sus vidas, que Dios se revele y que la gente lo pueda ver. Formaba parte, pero una de las oraciones que nosotros estuvimos haciendo aquí como iglesia era: Señor, que en medio de esta situación tan complicada, tú te muestres en sus vidas, les des paz y les des descanso. Que ellos tengan una paz sobrenatural, que no es como mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Una paz que sea ineludible de que Dios se está mostrando en sus vidas. Y en medio de todo esto, Bebé murió y hicieron el funeral, y gente querida y gente que había estado alrededor de esta situación con ellos, fueron al funeral. Y me acuerdo que Sara me explicaba que estuvo hablando con ellos y dicen: Sara, ¿sabes qué pasa? Que me siento mal. Me siento mal porque tengo paz y tengo descanso. Y entiendo que el mundo está esperando, la gente que ha venido a verme, están tristes y están esperando ver a unos padres rotos a los que abrazar. Y les estamos consolando nosotros a ellos. Decía: Sara, es que me siento mal porque ¿qué va a pensar la gente? Y lo que sucedía es que la gente decía: ¿cómo puede ser que tengas paz? ¿Cómo puedes tener descanso? ¿Qué es lo que está pasando en ti? Y dijeron: ¿sabes? Nosotros confiamos toda nuestra fe y nuestros planes en las manos de Dios. Y le dijimos: Señor, descansamos en ti, sea cual sea tu voluntad. Y os garantizo que un milagro, mucha gente lo podría haber interpretado de muchas maneras. No, se equivocaron los médicos, el escáner era equivocado, no sé, lo que fuera. Pero ver a unos padres que deberían estar absolutamente rotos, decir: estoy triste porque anhelaba poder disfrutar el fruto de mi vientre, pero sé que está con el Señor y tengo una paz inexplicable. Esa paz inexplicable, os garantizo que tocó muchos corazones y muchas personas dijeron: estoy haciendo algo mal en mi día a día. Si con mis pequeños problemas comparados con esta situación, yo no soy capaz de tener paz y de tener descanso. Ver a unos padres con esta fe, este descanso y esta paz, llevó a muchas personas a volverse a plantear: ¿cómo estoy en mi día a día con el Señor? Cuando nosotros vivimos conforme a esta verdad de que Dios no ha callado y de que Dios responde y de que Dios se muestra y de que su propósito para mí es ineludible y está en la Biblia, y yo puedo empezar a leerla y a entender lo que Dios espera de cada uno de nosotros individualmente, Dios empezará a transformar mi identidad y me va a dar una identidad de hijo suyo. ¿Sí? Y cuando vivimos conforme a esta verdad, como hijos de Dios, Dios se revela a nosotros en una vida, como estuvimos diciendo las últimas 2 semanas, una vida de adoración continua. Dios se revela en nosotros y a través de nosotros, en que nosotros no nos ponemos una máscara de adoración, no nos ponemos una capa blanca para ocultar lo que hay, sino que desde dentro empezamos a ser transformados y mi vida empieza a responder a un tiempo de adoración permanente. La certeza que te da el hecho de saber que Dios es, que Dios será, que Dios va a acontecer y que Dios se va a mostrar, da una paz y que Dios va a actuar de forma sobrenatural. Y de nuevo pongo el ejemplo que he elegido muy específicamente. Dios se va a mostrar de forma sobrenatural. Eso no quiere decir que yo voy a poder doblegar la voluntad de Dios a lo que yo espero que Él se muestre. Pero Dios va a acompañar. Dios no te va a desamparar. En medio de tu situación, de tu problema, de tu dificultad, Dios se va a mostrar y Dios responde. ¿Sí? Entonces, es posible que estemos esperando respuestas que quizás Dios ya ha dado la respuesta en la palabra y que por mi tozudez de que espero de que Dios me lo diga de una forma audible o de una forma milagrosa, estoy ignorando que Dios ya ha respondido. ¿Es posible que esté viviendo una vida de adoración y de confianza en Dios o que realmente estoy buscando a que Dios se adapte a mis planes? Porque sucede algo. Cuando yo entiendo quién Dios es,
el Dios que yo soy, el Dios que yo voy a ser, el Dios que va a acontecer y el Dios que se va a mostrar. Cuando yo entiendo quién es este interlocutor con quien estoy hablando, me pone a mí en un lugar muy pequeñito, muy pequeñito. Lo que pasa es que en ese lugar tan pequeñito es el lugar donde yo experimento mi día a día, todos los días. En mi pequeñez, en mi entorno pequeñito, en mis problemas pequeños. Y yo quiero que, en el nombre de Jesús, nadie reciba este mensaje como que los problemas que estamos viviendo en nuestra vida son pequeños y no le importan a nadie, porque no es así. Dios es el primer interesado en que tu corazón sea un corazón sano, un corazón alegre, un corazón lleno de gozo. Pero es imposible que mi corazón se llene de Él cuando lo tengo lleno de mí mismo. Y cuando estamos en ese pozo de autodestrucción, una de las cosas más increíbles que sucede es que nos llenamos de nosotros. Señor, tengo estos problemas, tengo estos pecados, tengo esta situación que quizás me he buscado yo. Necesito que me ayudes de esta manera, de esto, en esto, yo. He estado ahí. Me encuentro ahí a veces, ¿eh? Tenemos un problema y la cabeza empieza a... Pero necesitamos dejar espacio para que Dios sea. Y no es un espacio pequeño, es un espacio grande, para que Dios acontezca. Mientras yo estoy pensando en qué me sucede a mí solo, que Dios quiere que se lo digamos, Señor, tengo este problema, tú sabes mi ansiedad, tú sabes la preocupación que tengo por este trabajo, tú sabes que estoy agobiado porque estoy llegando a final de mes y no sé ni cómo voy a pagar el alquiler del mes que viene. ¿Sí? No es un problema pequeño. Pero Dios se sigue mostrando. Hay una respuesta definitiva cuando entendemos quién es Dios, quién somos nosotros y cuál es el propósito individual que Dios tiene para nosotros. Y hubo una respuesta que es la respuesta definitiva, que hace un rato lo hemos mencionado. Es la respuesta definitiva que fue la cruz de Cristo. Y tú me vas a decir, sí, pero Pau, la cruz de Cristo no me va a hacer pagar el alquiler el mes que viene. Pero entender quién es Jesús, qué es lo que Él hizo en la cruz, nos vuelve a poner en un lugar diferente, en el que tendremos que enfrentar situaciones terrenales, pero yo puedo ir con la paz del Señor en mi corazón. Puedo confiar y puedo buscar respuestas y apoyos. Una de las cosas que muchas veces vemos en la mentoría o el discipulado, sobre todo con los jóvenes, que aún falta recorrido en la vida, es que justo cuando estamos en estos problemas, eso no quiere decir que a los mayores no nos pase, pero cuando estamos en estos problemas lo que hacemos es encerrarnos en nosotros. Con lo cual, todas las respuestas que recibo son de mí mismo, de mis intentos humanos de responder a los problemas que tengo, de mis opciones humanas para responder a la situación que me duele. Y nos olvidamos de acudir a aquellos que nos pueden ayudar. Personas que nos aman y que pueden tener respuesta en la palabra, pero sobre todo nos olvidamos de acudir de completo corazón al Señor. Porque todos entendemos, porque tuvimos una experiencia con Él, que Dios es. Y todos entendemos que Dios será. Pero, ¿y qué pasa en mí mientras estoy existiendo hasta que el Señor venga o me lleve en su gloria? ¿Qué va a pasar en ese recorrido? Pero Dios es, Dios será y Dios se muestra y se continúa mostrando. Dios desea que nosotros tengamos una relación continua con Él, que lo experimentemos. Porque si no estamos experimentando a Dios, y por favor que no se me entienda mal, no podemos ir buscando unas cosas que puede suceder, venir a la iglesia diciendo, es que quiero experimentar a Dios. Veía esta semana un vídeo de una gente que decía, ¿cuándo no cambiar de iglesia? Y decía, y ponía ejemplos, ¿no? Es que no experimento a Dios en la alabanza. Ejemplo de motivo por el que no cambiar de iglesia. Porque si yo creo que Dios es, y que Dios será, y que Dios acontece, y que Dios se muestra,
cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Dios está. Y si yo quizás llevo tiempo sin experimentar a Dios y mi reacción es decir, es que algo ha cambiado en la iglesia, ya no experimenta a Dios. Nadie se sienta identificado porque no hablo de nadie en concreto, ¿eh? Ya no estoy experimentando a Dios. Y te giras y dices, pero es que ese es tan falso. Se ha acostumbrado a creer que experimenta a Dios y lo está mostrando. Y de repente te puedes encontrar en un lugar, y vuelvo a insistir, es inventado, en un lugar en el que te giras y dices, es que estoy rodeado de hipócritas. Rodeado de hipócritas. Si Dios no se está mostrando, no lo estoy experimentando. ¿Y no será quizás que en mitad de este recorrido he dejado de tener intimidad con Él? ¿He dejado de descansar en Él? ¿Me he negado a hacerle un hueco en mi vida? Pero un hueco de verdad. No, un hueco en la vida no es, voy a dejar una parte de mi mente en la que voy a tener la confianza de que tú existes, Dios. Sino el decir, voy a dejar mi todo. Hemos leído en Eclesiastés, porque eso es todo para el hombre. Voy a dejar mi todo, incluso lo que tengo que responder, en las manos del Señor, para que Él se muestre. Pero mientras yo tenga en mi intelecto y en mi corazón la esperanza puesta en otras cosas, no puedo experimentar a Dios. Porque le estoy cerrando puertas, estoy ocupando espacio que debería ocupar Él. Y puedo estar llegando a la iglesia el domingo diciendo, a ver si esta semana por fin experimento a Dios. A ver si esta semana por fin Dios se muestra. Porque estoy pasando un desierto. Es frase típica de iglesia, que lleve mucho tiempo en la iglesia, pues lo sabe. Estoy experimentando un desierto y Dios me está ministrando, pero no lo experimento y deseo que Dios se muestre. Está bien, estás experimentando un desierto, pero ¿el desierto está transformándote o solo estás habitando en el desierto? Porque el pueblo de Dios, cuando caminó por el desierto, cuando fue sacado de Egipto y fue llevado, necesitaron un proceso de transformación porque su identidad había sido destruida. Eran un pueblo infiel que hasta el momento en el que llegaron a la tierra prometida y mandaron a los 12 espías, aún ahí dudaron y dijeron, mejor volvámonos a Egipto. Incluso cuando Moisés dijo, Dios ya ha dicho que se ha cansado y que nos volvemos al desierto y que de toda esta generación solo Caleb y Josué van a entrar a la tierra prometida. Y aún ahí dijeron, no, nos lo hemos repensado, vamos a entrar. Y tienen que salir corriendo, porque Dios dijo, no vayáis, porque yo no voy a ir con vosotros. Toda esa generación necesitó ser transformada por Dios en el desierto. Y tú estás experimentando un desierto y dices, necesito que Dios se muestre. ¿Estás dispuesto o dispuesta a que Dios transforme tu vida en tu desierto personal? ¿En tu bajo? ¿En tu momento difícil? ¿O sigues pensando, voy a hacer mis planes? ¿Y si entre todos subimos y tomamos la tierra prometida y la retomamos y Dios va a ver cuánta fe tenemos? Dios se va a mostrar. Dios no se va a mostrar en contra de su voluntad y de su soberanía. Tú no vas a poder doblegar la voluntad de Dios. Pero tú puedes habitar en la voluntad de Dios. Josué y Caleb fueron fieles, pero tuvieron que pasar por el desierto para que el resto de la congregación tuviera el tiempo suficiente para prepararse para la promesa que venía. Ellos descansaron en que Dios es, en que Dios será, que dio una promesa a la cual va a ser fiel y en el que Dios se mostraba continuamente. Su fe no menguó por tener que pasar 40 años en el desierto, sino que su fe fue fortalecida. Así que hablábamos de la cruz de Jesús. Y la mayor prueba de que Dios se muestra es la cruz de Jesús. Porque Él nos creó, Él lo tenía todo, pero desestimó todo lo que tenía para venir a la tierra, para morir en la cruz, por tus pecados y por los míos. Se mostró ineludiblemente, y no hay ni un solo ser en la tierra
que tenga una sola duda de que Jesús existió, si es que no tiene la mente oscurecida, porque de hecho todo el tiempo se cuenta antes y después de Cristo. Un hombre que nació en un pesebre, que murió en una cruz, ¿eso es un hombre victorioso? ¿Humanamente? Un hombre que humanamente fracasó al liberar al pueblo de los judíos de los romanos, que era lo que esperaban. Eso no es un hombre victorioso a los ojos humanos, pero en cambio, en los ojos espirituales es el hombre más victorioso que existió jamás sobre la tierra. Y todo cambió completamente, el velo se rasgó y desde ese momento tuvimos acceso de vuelta a través de Cristo a la restauración con el Padre. Y hay un pasaje en Juan 8:58 en el que dice, Juan 8:58 dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Le preguntaban, ¿será que tú eres hijo de Dios? ¿Será que tú, de verdad, estos prodigios y milagros que dices son? Porque nuestro padre Abraham nos enseñó. Y Jesús contesta, antes siquiera que Abraham naciera, yo soy. No dice yo fui, sino dice yo soy. Yo acontezco porque soy eterno. Yo cumpliré mi promesa que en su día hice con Abraham. Sucede algo increíble y solo lo paso por encima. En el pacto, que creo que lo comentamos, de Dios con Abraham, era un pacto de sangre en el que se partían unos animales y se ponían uno en cada lado y se hacía un caminito de sangre y dos personas hacían un pacto y caminaban juntos este camino. Y en este caminar de este pacto de sangre, lo que estaban diciendo es, si tú o yo rompemos este pacto, el que lo rompa sea la sangre de estos animales sobre él. Pero cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios duerme a Abraham. Y mientras él está durmiendo, ve un altar de fuego y una llama que camina por en medio del pacto de sangre. Dios fue el que caminó por en medio del pacto porque dijo, tú vas a fallar, pero yo voy a ser fiel a mi promesa. Yo no voy a fallar. Soy yo quien hace el pacto. Y Jesús les dice, antes de que fuera Abraham, yo soy. En la cruz, Dios se mostró como redentor y en la resurrección como victorioso y grande espiritualmente hablando. Cuando nosotros dudamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, debemos recordar que Cristo se mostró en la cruz, que Cristo se muestra en nosotros cuando nos dejamos ser moldeados por Él, que el Espíritu Santo nos acompaña si le hemos dejado un lugar en nuestro corazón. Y recordad que si hemos hecho un lugar en nuestro corazón para el Espíritu Santo, no obliguemos al Espíritu Santo a vivir rodeado de basura. Cuidemos al Espíritu Santo, porque la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y antes mencionamos un texto al que quiero volver. En Juan 11, 38 al 43, vemos el pasaje de la resurrección de Lázaro. Y es uno de esos momentos que son increíbles cuando lo lees, cuando piensas en Jesús, que vivió como hombre siendo Dios. Y dice el versículo 39, se acercó Jesús donde estaba, el lugar donde estaba Lázaro, y les dijo, versículo 39, quitad la piedra. Y Marta, hermana de Lázaro, dijo, Señor, hiede ya, hace peste, porque murió hace 4 días. Y en el versículo 40 dice, ¿no te he dicho yo que si crees verás la gloria de Dios? Y en el versículo 43 dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió.
La gente, en ese momento, estaban pensando, si Jesús era amigo de Lázaro, ¿no hubiera venido antes a sanarlo, antes de que muriera? Todo el mundo estaba pensando, Jesús tenía el poder para sanar a Lázaro, pero ninguno pensó, Jesús tiene el poder de resucitar a un muerto. Nadie lo pensó. Y Jesús se acerca a Marta y a María y les dice, no os preocupéis. ¿No os he dicho yo que si creéis veréis la gloria de Dios? Y aquel que había muerto salió de la tumba. Y hay veces que nosotros esperamos que Dios se muestre de la forma que nosotros queremos. Quizás Marta y María estaban orando y diciendo que Jesús llegue a tiempo. Que Lázaro aguante lo suficiente para que Jesús llegue, lo toque y lo sane. Los amigos que conocían el caminar de Jesús decían que llegue a tiempo, que se dé prisa. Pero ¿qué te hace pensar que el Dios que puede levantar a un paralítico no puede levantar a un muerto de entre los muertos? ¿Será que hay veces que creemos que Dios tiene poder, pero no suficiente poder para perdonar mis pecados? ¿Quién está aún atrapado en el pecado de hace 20 años? Es que le pedí perdón al Señor, pero sigo pensando que no soy digno. Es verdad, no somos dignos, pero Cristo se dignificó delante nuestro para que podamos acceder al Padre, siempre y cuando nos arrepintamos del pecado y decidamos apartarnos de él. ¿Creemos en el Dios que puede sanar a un paralítico, pero no en el Dios que puede perdonarme? ¿En el Dios que pueda levantar a Lázaro de los muertos? ¿Alguien tiene duda de que esto sucedió? ¿Alguien tiene dudas de que el Señor se mostró en Egipto y sacó al pueblo de la esclavitud con milagros y prodigios? ¿Alguien tiene dudas? Hasta los historiadores salen narrados. Pero dudo de que Dios pueda hacer algo en mi vida. Y vuelvo a este pasaje, dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No como ellos esperaban. Y me viene a la mente el centurión que se acerca a Jesús y dice, no, mi siervo está enfermo en casa. Y Jesús le dice, vamos, voy a sanarlo. Y le dice, no hace falta que vengas. Si solo dices de palabra, serás sano. Y Jesús se gira y dice, ¿cuánta fe hay en este hombre? No lo había visto nadie hacer eso antes. Nadie pensaba que a distancia se podía sanar. La mujer, ¿os acordáis la mujer que estaba con sangre, con flujo de sangre? Y dice, si al menos me acercara y pudiera rozar el manto de Jesús. Ellos esperaban que solo algo físico podía suceder. Pero este es el mensaje que yo os quiero dejar hoy. Estás esperando a que Dios se muestre de una forma física en tu vida y Dios se puede mostrar sin ni tan siquiera que lo tengas que tocar ni agarrar, pero requiere fe. Estás esperando a que Dios se muestre en la vida solo en tus términos, no estás esperando a que Dios se muestre, estás esperando que Dios responda a tus necesidades. Dios se muestra a aquellos que deciden ponerlo como el centro de sus vidas. Mientras mi problema, mi necesidad, mi preocupación siga siendo el centro, estoy apartando a Dios de ese lugar. ¿Estás esperando nuevas señales, nuevos milagros y nuevos prodigios? ¿O confías en la promesa del Señor? Hoy, cada uno de nosotros puede descansar en el yo soy, porque Dios se muestra a quienes le buscan. Pero no sirve con solo decir, si Jesús viniera y tocara a Lázaro antes de que se muera. Ahí le ponemos límites a lo que Dios puede hacer. Y Dios no tiene límites. Nosotros necesitamos encajonarlo en conceptos humanos que podamos entender, pero Dios no tiene límites. Dios creó todo. Antes de que el hombre fuera, Jesús ya fue, estaba con el Padre, creó y todo por su voluntad fue creado.
Padre, Hijo y Espíritu Santo eran, son y serán. No limites lo que Dios puede hacer por ti. Tampoco esperes que Dios sea como un títere que yo puedo manejar para que responda a mis necesidades. Dios puede dar descanso en nuestros corazones. Así que si queréis, vamos a hacer una oración individual, cada uno en su lugar. Paremos un momento, la mente, todo lo que hemos procesado, lo que hemos escuchado. Y en el silencio de tu corazón, donde a veces la mente sigue trayendo el problema en el cual necesito que Dios actúe, voy a decir en mi corazón: Señor, deseo que tú seas el centro. Deseo que tú seas el yo soy, que tú seas el yo seré, que tú acontezcas y que tú te muestres en mi vida. Señor, yo no tengo el control de estas cosas y por eso las presento delante de ti. Deseo descansar en ti, deseo creer en tu promesa, deseo tener paz, no como el mundo la da, sino como solo tú la puedes dar. Señor, me arrepiento de mis caminos, de mis decisiones que me alejaron de ti. Y Señor, tú sabes cuánto duele. Y tú sabes cuántas veces en mi mente he creído que te oraba con convicción. Pero hoy estoy dispuesto a decir que voy a amarte y voy a seguirte, a pesar de que los planes humanos que yo quiero que se cumplan de una forma, se cumplan de otra. Pero que sea en tu voluntad, en tu propósito y contigo mostrándote en mi vida. Señor, necesito experimentarte de una forma real. Deseo entregarme sin volver a mirar atrás. Deseo ser capaz de dejar atrás ese pecado que tú ya perdonaste en la cruz, del cual me arrepiento profundamente. Si el Espíritu Santo está trayendo a tu mente un pecado, una falta pendiente, en tu corazón di: Señor Jesús, me arrepiento. Deseo alejarme de este pecado. Deseo hacer un lugar agradable para ti en mi corazón. Deseo que tú seas Señor y que tú acontezcas y que tú te muestres en mi corazón y en mi vida. Y ahí, en el lugar donde estamos, si estás queriendo tomar una decisión de fe completa, de decir: Señor, yo quiero dejar todo eso atrás y quiero servirte con todo. Es un acto físico y no tiene nada de místico ni mágico, ni cambia mucho. Pero si quieres, ponte de pie, todo el mundo con los ojos cerrados y con la luz apagada. Y ponte de pie y di: Señor Jesús, te necesito con todo. No hay nada donde pueda volver. Si en tu mente estás dudando entre levantarte y quedarte sentado, sabes que el Espíritu Santo te está diciendo: vamos a hacerlo esta vez. Vamos a confiar en todo, con todo. Si esa carga que has probado en tus manos tantas veces y que has intentado tantos planes humanos y ves que nunca fructifican y has hecho un plan B, un plan C, un plan E, D, H, J hasta la Z y tus planes humanos no dan y dices: Señor, yo quiero que tú me des tu plan, aunque no sea ninguna de las respuestas que yo planteé, pero quiero que te muestres en mi vida y quiero tomar una decisión y una determinación hoy de que tú seas el Señor y el Salvador de este corazón que está afligido y que está roto, de este corazón que tantas veces se ha derramado en lágrimas esperando una respuesta del yo soy. Y hoy tomo un paso de fe, de confiar en que tú eres. Así que los que estamos de pie y el resto orando en el corazón, continuando la oración que no hemos parado en ningún momento, vamos a orar juntos. Señor Jesús, y repite en tu corazón esta oración: Señor Jesús, entra en mi vida, transfórmalo todo. Señor,
deseo que no sea una vez más. Deseo con todo mi corazón servirte y seguirte, Señor. Deseo poder confiar todo en ti. Y todas estas preocupaciones y estas ansiedades y estas cosas que se me escapan y que me siento absolutamente desbordado y rendido, las presento delante de ti, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Sé que parte de las cosas que estoy experimentando son por culpa de mis malas decisiones, Señor. Y, Señor, quiero que tú seas el centro. Me arrepiento con todo mi corazón y hoy tomo un pacto contigo de volverme de mis malos caminos. Tomo un pacto contigo de creer y de confiar y de descansar en ti. Señor, deseo experimentarte. Espíritu Santo, te pido que tú te derrames en mi vida. Deseo hacerte un lugar especial en mi corazón. Un lugar que me comprometo hoy a cuidar, a mantener limpio para ti. Y, Señor, en este pacto público que estoy haciendo hoy, te digo que me voy a esforzar con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas en seguirte hasta el último de los días. Y voy a tener paciencia. Y voy a aprender a descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Te lo has preguntado? ¿Quién se lo ha preguntado? Levanta tu mano, que yo lo vea. Tengo la respuesta. Eso me dijo un chico que vino de no sé qué parte de Estados Unidos, en mi casa, amigo de Sara, y estábamos comiendo a la mesa. Digo, ¿y qué pintas tú en España? Estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida. Digo, oh, qué bueno, pues ya te lo podías haber ahorrado, pero te voy a decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es que tú hagas la voluntad de Dios. No le busques más. Espera y descansa en Él. Llevamos desde el mes de noviembre, no de este año pasado, desde el anterior, un vecino que se le rompen las cañerías. Y nosotros con nuestra cocina recién renovada todo, el techo se nos llueve. Y su seguro y el que viene a arreglarlo lo hace mal y el otro un desastre. Y yo le digo a mi esposa, Dios se glorificará con esto. Ya el viernes, bueno, dice la Biblia que como gotas continuas, ¿verdad? Las gotas, tac, tac, proverbio. Y mi mujer, esto no puede seguir así, esto no puede seguir así. Entonces llamo a mi compañía de seguros, que la gente vive en Sevilla. Y lo llamo, y eran las 9. Dime, José, que una voz está durmiendo. Y digo, ¿a esta hora? Y es que era la fiesta de Andalucía. El 28 de febrero es fiesta de Andalucía, que los gedeones siempre teníamos congreso, porque en Andalucía era fiesta. Y entonces le dije, pues mira, ¿sabes qué? En la calle Barcelona hay una agencia de Mafre. ¿Cuántos lo saben? En la calle Barcelona hay una agencia de Mafre. Bueno, pues fui a la agencia de Mafre. Estuve